Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. La lluvia había comenzado a caer cuando me senté en la acera, aferrando el mango roto de mi maleta como si fuera lo único que me mantenía atada a la realidad. El agua se mezclaba con mis lágrimas y ya no sabía qué mojaba más mi rostro. Mis rodillas temblaban, no solo por el frío de la tarde que caía, sino por el shock, por la humillación que todavía ardía en mi pecho como brasas vivas. 2 horas. Solo habían pasado 2 horas desde que doña Cristina me había arrojado a la calle, como se arroja la basura. Aún podía escuchar su voz estridente, llena de desprecio. Fuera de mi casa, mantenida inútil. 8 años, y ni siquiera un hijo me has dado. Eres una vergüenza, una mujer vacía que solo ha servido para limpiar y cocinar como la criada que siempre fuiste. Cerré los ojos con fuerza, pero eso solo hizo que las imágenes fueran más vívidas. Martín parado detrás de su madre, mirando al suelo, incapaz de defenderme incluso en ese momento final. Mi esposo, el hombre que me prometió amarme en las buenas y en las malas. El mismo que no dijo una palabra cuando su madre empezó a lanzar mi ropa por la ventana del segundo piso. Mis vestidos cayendo como pájaros heridos. Mi cepillo de pelo estrellándose contra el pavimento. La fotografía de nuestra boda, esa en la que yo sonreía llena de esperanza, rota en 1000 pedazos sobre el césped mojado. Y después, esta maleta. La misma maleta vieja con la que llegué a esta casa hace 8 años, cuando todavía creía en los cuentos de hadas. Al menos llevas lo que trajiste, había dicho doña Cristina con una sonrisa cruel. Nada de lo que hay en esta casa es tuyo. Nada. Vístete con tus trapos y lárgate antes de que llame a la policía. Me vestí en el jardín, bajo la mirada de los vecinos que se asomaban por las ventanas. Con las manos temblorosas, intenté recoger lo que pude de mi vida esparcida por el suelo. Un suéter embarrado, unos zapatos desparejos, la cadena que fue de mi madre, milagrosamente intacta entre los escombros de mi existencia. Ahora estaba aquí, en esta acera desconocida, porque ni siquiera tuve el valor de quedarme frente a esa casa. Caminé. Caminé sin rumbo durante casi 1 hora hasta que mis piernas no pudieron más y me dejé caer en este bordillo, en este barrio que no reconocía, con una maleta que se desarmaba en mis manos así como se había desarmado mi vida. No tenía dinero. Mi suegra nunca me permitió trabajar. Las esposas de los montes no trabajan, decía. Es una deshonra. Así que pasé 8 años cocinando, limpiando, atendiendo cada capricho de esa mujer mientras Martín trabajaba en el negocio familiar de repuestos de autos. Un negocio modesto, suficiente para darse aires de grandeza, pero insuficiente para la realidad que doña Cristina creía merecer. Y yo, estúpida de mí, intenté complacerla. Aprendí a hacer sus platillos favoritos, aunque nunca fueron lo suficientemente buenos. Limpié su casa hasta desgastar mis manos, aunque siempre encontraba polvo imaginario en algún rincón. Soporté sus comentarios sobre mi cuerpo, mi rostro, mi inutilidad para darle nietos. 5 embarazos perdidos en 6 años. 5 veces que mi cuerpo me traicionó. 5 veces que doña Cristina me llamó estéril, vacía, inservible. Martín nunca me defendió. Al principio pensé que era cobardía, que tenía miedo de enfrentar a su madre. Con el tiempo entendí que simplemente estaba de acuerdo con ella. Yo no era suficiente. Nunca lo había sido. Probablemente nunca lo sería. El sonido de un motor me sacó de mis pensamientos. Levanté la vista, esperando ver algún auto que pasara de largo como todos los demás. Pero este no pasó de largo. Este se detuvo justo frente a mí. Un Mercedes negro, reluciente incluso bajo la lluvia. Las ruedas crujieron suavemente sobre el pavimento mojado, y mi corazón dio un vuelco absurdo. Por un momento, solo por un momento de locura pensé que era Martín, que había venido a buscarme, que me diría que todo había sido un error terrible, una pesadilla, que por favor volviera a casa. Pero cuando la puerta se abrió, el hombre que descendió no era Martín. Era mayor, unos 60 años quizás, vestido con un traje oscuro que se veía caro incluso para mis ojos inexpertos. Cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás. Postura recta, elegante.
Sostenía un paraguas negro que abrió con un movimiento fluido antes de acercarse a mí. Me miró con una expresión extraña, algo entre la compasión y el alivio, y dijo con voz firme pero amable: «Señora Valeria Montes, su padre la está esperando». El mundo se detuvo. La lluvia, el ruido del tráfico distante, todo se volvió silencio. Solo quedaron esas palabras flotando en el aire, imposibles, absurdas. «¿Qué?», logré articular, aunque mi voz sonó como un graznido. Mi padre estaba muerto. Había muerto cuando yo tenía 5 años. Al menos eso me dijeron toda mi vida. Mi tía Sofía, que me crió después de que mi madre muriera cuando yo tenía 6, me lo había repetido 1000 veces. Tu padre nos abandonó antes de que nacieras. Era un hombre sin corazón que no quiso saber nada de ustedes. Cuando te tuvieron que operar de emergencia de apendicitis a los 5 años, él se enteró y no movió un dedo. Murió poco después en un accidente, y fue lo mejor que pudo hacer por ustedes. Debe haber un error, dije, intentando ponerme de pie. Mis piernas apenas me sostuvieron. El hombre extendió una mano firme para ayudarme, y yo la tomé por puro instinto. Mi padre está muerto. Murió hace más de 30 años. El hombre negó con la cabeza lentamente. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre Manila, abultado. No hay error, señora. Don Ricardo Sandoval ha estado buscándola durante 32 años, cada día de estos 32 años, y finalmente la encontró. Extendió el sobre hacia mí. Lo tomé con manos que temblaban, tan violentamente que casi lo dejo caer. Dentro había documentos, pero lo primero que vi fue una fotografía antigua, de esas con los bordes desgastados por el tiempo y los colores ligeramente descoloridos. Una mujer joven, hermosa, con mi misma nariz recta, mi misma boca amplia, mi mismo cabello oscuro y ondulado. Sostenía a una niña pequeña, quizás de 3 o 4 años, que le sonreía a la cámara con 2 dientes de menos. Y detrás de ellas, con los brazos rodeándolas a ambas, un hombre de ojos claros, cabello oscuro, sonrisa genuina. Le di la vuelta a la fotografía con manos temblorosas. Detrás, con letra inclinada y tinta descolorida, decía: Elena, Valeria y yo. Último día juntos. Abril, 1993. El aire se me escapó de los pulmones. Mi madre, yo, y ese hombre que se suponía había muerto cuando yo tenía 5 años. No, no entiendo, susurré. Las lágrimas volvieron a caer, mezclándose ahora con la confusión, con algo que no me atrevía a nombrar todavía. Mi tía Sofía me dijo que mi padre había muerto, que nos abandonó, que nunca le importamos. El hombre, que todavía no se había presentado, me miró con una tristeza profunda en los ojos. Señora Valeria, su tía Sofía le mintió. Su padre nunca las abandonó, nunca dejó de buscarlas, y está muy enfermo. No le queda mucho tiempo. Por favor, permítame llevarla con él. Permítame explicarle todo en el camino. Pero debemos irnos ahora. Miré la fotografía de nuevo. Esa niña era yo. Lo sabía con cada fibra de mi ser. Reconocía el lunar en mi cuello, la forma de mis manos pequeñas. Y ese hombre tenía mis ojos. Los mismos ojos claros, casi grises, que siempre me habían hecho diferente en una familia de ojos oscuros. Levanté la vista hacia la casa de Martín, esa construcción de 2 pisos con jardín frontal, que nunca, nunca me había sentido como mi hogar. Las cortinas de la sala se movieron ligeramente. Doña Cristina espiando, disfrutando de mi miseria, probablemente llamando a las vecinas para contarles cómo había echado a la inútil de su nuera. Pensé en los 8 años que pasé en esa casa. 8 años levantándome a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de doña Cristina exactamente como le gustaba. Café negro, sin azúcar, con 2 tostadas apenas doradas, mantequilla pero nunca margarina, mermelada de fresa pero solo de cierta marca. 8 años limpiando cada rincón de esa casa, mientras ella me seguía con comentarios venenosos. Ay, Valeria, pareces una criada. Es que no tienes porte, no tienes clase. Mi Martín se rebajó tanto casándose contigo. 8 años cocinando comidas elaboradas para las cenas familiares, donde doña Cristina invitaba a sus amigas para presumir, y después me hacía comer en la cocina.
No puedes sentarte con nosotras vestida así. ¿Qué van a pensar? 8 años escuchando cómo le decía a Martín, creyendo que yo no la oía. Deberías divorciarte de ella. Es defectuosa. No puede darte hijos. Consíguete una mujer de verdad. Y Martín, mi esposo, el hombre que alguna vez me dijo que me amaba, nunca me defendió, ni una sola vez en 8 años. Cuando su madre me insultaba, él miraba para otro lado. Cuando ella me hacía llorar, él se encerraba en su cuarto. Y hoy, cuando me arrojó a la calle como basura, él simplemente se quedó parado ahí, callado, como el cobarde que siempre fue. ¿Qué tengo que perder?, me oí decir en voz alta. El hombre del traje me miró con comprensión. Ya perdí todo, o eso creía. Mi nombre es Roberto Fuentes, dijo finalmente, extendiéndome la mano formalmente. Soy el asistente personal de don Ricardo Sandoval, su padre, y puedo asegurarle, señora Valeria, que usted no ha perdido todo. De hecho, acaba de encontrarlo. Tomé su mano. Su apretón fue firme, cálido. Recogió mi maleta rota del suelo con cuidado, como si fuera algo valioso, y no un pedazo de equipaje deshecho. Me guió hacia el auto, abriendo la puerta trasera con un gesto que mezclaba urgencia y un respeto que nadie me había mostrado en años. Me deslicé en el asiento trasero. El interior olía a cuero nuevo, a ese perfume caro que solo conocía de las revistas, a una limpieza impecable que nunca había experimentado. Era como entrar a otro mundo. Roberto colocó mi maleta en la cajuela con cuidado y luego se sentó al volante. ¿Lista?, preguntó, mirándome por el espejo retrovisor. No sabía si estaba lista, no sabía qué estaba pasando, pero asentí de todas formas, porque, ¿qué más podía hacer? ¿Volver a esa acera bajo la lluvia? ¿Intentar tocar la puerta de una casa que me había escupido? El auto arrancó suavemente, tan diferente a la camioneta vieja de Martín, que siempre tosía y se sacudía. Roberto condujo en silencio durante los primeros minutos, dándome tiempo para respirar, para procesar. Yo miraba por la ventana sin ver realmente nada, solo manchas de luz y sombra a través del vidrio mojado. Finalmente, Roberto habló. Su voz era suave, casi gentil, como si temiera romperme con las palabras que estaba a punto de decir. Su padre, don Ricardo Sandoval, conoció a su madre cuando ambos eran muy jóvenes. Él tenía 22 años, estudiaba medicina en la universidad. Ella tenía 20. Era maestra de primaria en una escuela del centro. Se conocieron en una biblioteca. Él estaba estudiando para un examen. Ella buscaba libros para sus alumnos. Se tropezó con una pila de libros que él había dejado en el piso, y todo se cayó. Se disculpó 20 veces mientras recogían los libros juntos. Él dice que se enamoró en ese mismo momento. Me encontré sonriendo a pesar de todo, imaginando esa escena. Mi madre había sido hermosa, lo recordaba vagamente, y amable, siempre tan amable. Se vieron todos los días después de eso. Él la esperaba afuera de la escuela. Ella le llevaba almuerzo a la biblioteca. En 6 meses ya planeaban casarse. Él le presentó a su familia, esperando que la recibirían con los brazos abiertos. Pero la familia Sandoval tenía otros planes para su único hijo. Roberto hizo una pausa, como si las siguientes palabras le pesaran. Los Sandoval son, o eran, una de las familias más adineradas del país. Constructoras, bienes raíces, inversiones. Don Ricardo era el heredero de todo eso. Y sus padres, sus abuelos de usted, ya habían arreglado su futuro. Querían que se casara con la hija de otro empresario importante, alguien que trajera más poder, más dinero a la familia. Su madre, Elena, era maestra de escuela pública, hija de inmigrantes que habían llegado con nada y trabajado toda su vida. Para los Sandoval, no era suficiente. La rabia comenzó a hervir en mi pecho. Qué familiar sonaba todo esto. Otra familia rica despreciando a alguien por no tener suficiente dinero, suficiente apellido, suficiente clase. Don Ricardo luchó por ella. Le dijo a su familia que Elena era el amor de su vida, que se casaría con ella con o sin su bendición. Renunció a su herencia, a su apellido si era necesario. Pero sus padres jugaron sucio. Roberto apretó el volante con fuerza. Incluso después de tantos años la historia parecía enfurecerlo.
Le dijeron que necesitaban que viajara a Europa por 2 semanas. Un viaje de negocios urgente para salvar un contrato importante. Le suplicaron. Le dijeron que si hacía esto, aceptarían su matrimonio con Elena. Él era joven, ingenuo. Confió en ellos. ¿Y? Pregunté, aunque ya podía imaginar la respuesta. Cuando llegó a Europa, descubrió que sus padres habían cancelado todos sus documentos de identidad. Le bloquearon sus cuentas bancarias, le quitaron su pasaporte, lo dejaron atrapado en Londres sin forma de regresar, sin dinero, sin nada. Tardó casi 3 años en conseguir ayuda, en juntar dinero trabajando en lo que podía, en conseguir nuevos documentos. 3 años, señora Valeria. 3 años desesperado por volver, con la mujer que amaba. Sentí náuseas. 3 años. Mi madre estuvo embarazada durante esos 3 años. Tuvo a su bebé sola. Me tuvo a mí sola. ¿Y mi madre? Pregunté con voz quebrada. ¿Qué le dijeron a ella? Le mostraron documentos falsificados, fotografías manipuladas de don Ricardo con otra mujer en Europa, besándola, en lo que parecía una boda. Le dijeron que se había casado con una heredera inglesa, que se había olvidado de ella, que nunca había sido más que un pasatiempo para él. Su madre estaba embarazada de 5 meses cuando le mostraron esas fotografías. Cerré los ojos, imaginando el dolor de mi madre, sola, embarazada, creyendo que el hombre que amaba la había traicionado de la forma más cruel. La familia Sandoval le ofreció dinero, una cantidad obscena de dinero para que desapareciera, para que nunca intentara contactar a su hijo de nuevo, para que nunca reclamara nada. Su madre les tiró el dinero en la cara. Les dijo que prefería morir, de hambre antes que aceptar un centavo de gente tan vil. Y desapareció. Cambió de ciudad. Usó el apellido de soltera de su abuela materna, Montes. Cortó todo contacto con cualquiera que pudiera llevar a los Sandoval hasta ella. Quería protegerla a usted de esa gente. Pero mi padre volvió, susurré. Usted dijo que tardó 3 años, pero volvió. Sí. Cuando finalmente regresó, buscó a su madre desesperadamente. Le tomó 6 meses encontrarla. Pero para entonces, Roberto tragó saliva. Para entonces su madre ya estaba casada con otro hombre. Un tal Julio Rosas. Su padrastro. Un recuerdo me golpeó como un puñetazo. Julio. Un hombre grande, con manos pesadas y aliento que olía a cerveza barata. Recuerdo esconderme debajo de la mesa cuando llegaba a casa. Recuerdo a mi madre con moretones que ella intentaba cubrir con maquillaje. Recuerdo gritos, platos rotos, miedo. Era violento, dije. No era una pregunta. Sí, un alcohólico violento que hacía la vida imposible a su madre. Ella se había casado con él por desesperación, buscando protección, un padre para usted. Pero resultó ser peor que estar sola. Don Ricardo la encontró, intentó ayudarla, suplicarle que lo dejara rescatarlas a ambas. Pero su madre ya no confiaba en él. Pensaba que la había traicionado, que las fotografías eran reales, que todo había sido mentira. Y tenía miedo. Julio Rosas amenazó con matarlas a las 2 si su padre volvía a acercarse. Amenazó con hacerle daño a usted específicamente si su madre lo dejaba. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Mi madre había sufrido tanto, había protegido tanto, y yo nunca lo supe. Su padre se vio forzado a mantenerse alejado, pero nunca dejó de vigilarlas. Contrató gente para que las siguieran, para asegurarse de que estuvieran a salvo. Enviaba dinero anónimo que su madre probablemente pensaba que venía de alguna organización de caridad. Hacía lo que podía desde las sombras. Y entonces su madre enfermó. Cáncer, susurré. Lo recordaba vagamente. Mi madre adelgazando, perdiendo el cabello, tosiendo hasta que no podía respirar. Cáncer de pulmón. Su padre pagó todos los tratamientos en secreto, a través de fundaciones ficticias. Pero ya era demasiado tarde. Ella murió cuando usted tenía 6 años. Y antes de morir, finalmente supo la verdad. Don Ricardo fue a verla al hospital una última vez. Le mostró evidencia, documentos reales, pruebas de que lo habían engañado a ambos. Su madre lloró. Le pidió perdón. Le pidió que cuidara de usted. Pero para entonces, Julio Rosas ya había llamado a su hermana, Sofía Rosas, para que se hiciera cargo de usted. Mi tía Sofía, dije amargamente.
La mujer que me crió en un departamento de 2 habitaciones, donde siempre faltaba el dinero, donde la ropa era de segunda mano y las comidas eran arroz con frijoles 6 días de la semana, donde cada peso era contado y cada deseo era un lujo imposible. Su tía, Sofía, odiaba a su padre con toda su alma. Culpaba a don Ricardo por todo, por el embarazo de su madre, por el matrimonio con su hermano abusivo, por la muerte de su madre. No era racional, pero el dolor y el fanatismo familiar nublan la razón. Cuando su madre murió, su tía la tomó y desapareció. Cambió su apellido, falsificó documentos, se mudó a otra ciudad. Usó cada truco posible para borrar su rastro. Pero me encontró, dije, mirando por la ventana. Ya no estábamos en la ciudad. El paisaje había cambiado a zonas residenciales exclusivas, con mansiones escondidas detrás de muros altos y jardines extensos. Le tomó 32 años, señora Valeria. 32 años de investigadores privados, de seguir pistas frías, de golpes muertos. Hace 6 meses, finalmente, un investigador la localizó. La vio salir de la casa de su esposo. La siguió. Confirmó su identidad comparando fotografías, rasgos físicos. Don Ricardo quería acercarse inmediatamente, pero sus abogados le aconsejaron prudencia. No quería asustarla. No quería que pensara que era algún tipo de estafador o que estaba loco. Así que esperó. Contrató gente para que la observaran discretamente, para entender su vida, para encontrar el momento correcto. Me estaba espiando, dije, pero sin el enojo que debería haber sentido. Después de todo lo que había pasado hoy, después de todo lo que acababa de descubrir, era difícil sentir indignación por eso. La estaba protegiendo, corrigió Roberto de nuevo. Y cuando hoy vio por las cámaras de vigilancia que habían colocado cerca de esa casa lo que su suegra le hizo, cuando la vio siendo arrojada a la calle, supo que no podía esperar más. Su salud se ha deteriorado rápidamente en las últimas semanas. Los doctores le dan quizás 2 o 3 meses de vida. No tiene tiempo para planes cuidadosos. Solo tiene tiempo para la verdad. El auto redujo la velocidad. Frente a nosotros, una verja de hierro forjado imponente se alzaba como la entrada a otro mundo. Un guardia de seguridad uniformado se acercó, reconoció el auto inmediatamente y saludó con respeto antes de presionar un botón. Las verjas se abrieron silenciosamente, como las puertas del cielo. Entramos por un camino de adoquines perfectamente colocados, bordeado de árboles antiguos que formaban un túnel de sombras verdes. A los lados, jardines que parecían sacados de una revista, flores que no sabía nombrar, perfectamente cuidadas, fuentes pequeñas, estatuas de mármol, senderos que se perdían entre arbustos recortados con precisión, y al final del camino, la casa. No, no era una casa, era una mansión. 3 pisos de arquitectura elegante, con columnas blancas en la entrada principal, ventanales enormes que brillaban con la luz del atardecer, balcones con barandas de hierro forjado, una fuente circular en el centro del patio, con una escultura de bronce de una mujer y una niña abrazadas. Esa escultura la mandó hacer su padre hace 20 años, dijo Roberto suavemente. Es su madre y usted, de la fotografía que le mostré. La mira todos los días desde su ventana. No pude hablar. No tenía palabras para esto, para nada de esto. Roberto estacionó el auto frente a la entrada lateral, no la principal. Su padre prefiere que entre por aquí, explicó. Es más privado, más íntimo. Descendimos del auto. Roberto tomó mi maleta rota de la cajuela con el mismo cuidado de antes, como si fuera un tesoro invaluable. Me guió hacia una puerta de madera oscura y tallada. Un empleado uniformado la abrió desde adentro, saludándonos con una reverencia que me hizo sentir completamente fuera de lugar. El interior era aún más impresionante que el exterior. Pisos de mármol que reflejaban la luz de candelabros de cristal, paredes con cuadros que parecían pertenecer a un museo, muebles antiguos, elegantes, perfectos. Todo olía a limpieza, a flores frescas, a un lujo tranquilo que nunca había experimentado. Caminamos por pasillos silenciosos. Pasamos junto a empleados que nos saludaban con respeto, mirándome con curiosidad mal disimulada. Llegamos a un elevador privado, pequeño, revestido de madera y espejos.
Roberto presionó el botón del tercer piso. «Está en su habitación», dijo, mientras subíamos. «Los últimos meses ha pasado la mayor parte del tiempo allí. Está demasiado débil para moverse mucho. Tiene enfermeras 24 horas, médicos que lo visitan diariamente. Está haciendo todo lo posible por prolongar su vida hasta que usted esté lista para tomar las riendas de todo esto». «¿Tomar las riendas?», repetí sintiendo pánico. «Roberto, yo no sé nada de negocios. Apenas terminé la preparatoria. Pasé los últimos 8 años limpiando casas y cocinando. No puedo dirigir un imperio empresarial». Roberto me miró con una sonrisa amable. «Nadie espera que lo haga sola, señora Valeria. Su padre ha preparado todo. Tiene asesores, abogados, ejecutivos de confianza que han estado con él por décadas. Ellos la guiarán, le enseñarán todo lo que necesite saber. Pero necesita ser usted quien tome las decisiones finales. Usted es su heredera, su única familia, su sangre». El elevador se detuvo suavemente. Las puertas se abrieron a un pasillo privado, más íntimo que los espacios de abajo. Aquí había fotografías en las paredes. Me acerqué a una, temblando. Era mi madre, joven, hermosa, sonriendo a la cámara, y junto a ella, el hombre de ojos claros de la fotografía que Roberto me había dado. Mi padre. Se veían tan enamorados, tan felices, tan completamente ajenos a la tragedia que los esperaba. Había más fotografías. Mi madre embarazada, radiante. Yo de bebé, en brazos de mi padre, ambos dormidos en un sofá. Yo aprendiendo a caminar, con mi padre arrodillado frente a mí, brazos extendidos. Yo en mi tercer cumpleaños, cubierta de pastel, riendo. Estas son las únicas fotografías que pudo conseguir antes de que su tía desapareciera con usted, explicó Roberto. Son su tesoro más preciado. Las mira todos los días. Las lágrimas caían de nuevo. No podía parar de llorar. Toda una vida de fotografías que nunca supe que existían. Evidencia de un padre que me había amado, que había estado allí, que había querido estar allí. Roberto se detuvo frente a una puerta de madera tallada al final del pasillo. Tocó suavemente. «Adelante», dijo una voz desde dentro. Débil, rasposa, pero con una calidez inconfundible. Roberto abrió la puerta y me hizo un gesto para que pasara. Di un paso al frente, luego otro. La habitación era grande, iluminada por la luz suave del atardecer que entraba por ventanales enormes. Había máquinas médicas a un lado, una enfermera de uniforme blanco que se retiró discretamente al verme entrar, y en el centro, en una cama enorme con sábanas blancas impecables, estaba él, mi padre. Don Ricardo Sandoval era un hombre devastado por la enfermedad, delgado hasta los huesos, con la piel pálida y casi translúcida, tubos conectados a sus brazos, un monitor que pitaba suavemente marcando su pulso. Pero sus ojos, esos ojos claros como el cielo de invierno, idénticos a los míos, estaban brillantes, alertas, llenos de lágrimas. «Valeria», susurró con voz quebrada por la emoción y la enfermedad. «Mi niña, mi pequeña Valeria». Finalmente, me quedé paralizada en la entrada, sin saber qué hacer, qué decir. Este hombre era un extraño, pero también era mi padre que me había buscado durante 32 años, mi padre que nunca me había abandonado, mi padre que estaba muriendo. Él extendió una mano temblorosa hacia mí. «Por favor», dijo, «por favor, acércate, déjame verte, déjame mirarte de cerca solo una vez». Mis piernas se movieron por voluntad propia. Caminé hacia la cama, paso a paso, hasta que estuve junto a él. De cerca, podía ver las lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. Podía ver cómo temblaba, no solo por la enfermedad, sino por la emoción. «Eres idéntica a tu madre», susurró. «Dios mío, eres exactamente como ella. Hermosa, tan hermosa. Y tus ojos, tienes mis ojos». «Sí», logré decir. Siempre me preguntaba de dónde venían. Toda mi familia tenía ojos oscuros, excepto yo. «Porque eres mía», dijo con fiereza, con un orgullo que nunca nadie había mostrado por mí. «Eres mi hija, mi sangre, y he esperado toda mi vida para decírtelo». Entonces sucedió. Sus brazos se extendieron hacia mí,
frágiles pero insistentes. Y yo, que había pasado el día siendo humillada, echada como basura, llamada inútil y estéril y vacía, me encontré cayendo en esos brazos. Me encontré llorando contra el pecho de este hombre moribundo que era mi padre. Me encontré aferrándome a él como la niña pequeña que nunca pude ser en sus brazos. Lo siento, sollozaba él. Lo siento tanto, mi niña. Perdóname. Perdóname por no haber estado allí, por no haberte protegido, por no haberte dado la vida que merecías. Perdóname. No fue tu culpa, logré decir entre sollozos. Roberto me contó todo. No fue tu culpa. Te amo, susurró contra mi cabello. Desde el momento en que naciste, desde antes de que nacieras, he vivido cada día de estos 32 años con un agujero en el pecho donde debías estar tú. Y ahora estás aquí. Finalmente, estás aquí. Nos quedamos así, abrazados, llorando juntos, mientras el sol se ponía afuera y las sombras se alargaban en la habitación. Un padre y una hija reunidos después de toda una vida perdida, después de tantas mentiras, tanto dolor, tanta injusticia, y en ese momento, sentada en esa cama junto a este hombre que era un extraño pero también mi sangre, me di cuenta de algo. No había perdido todo hoy cuando doña Cristina me arrojó a la calle. No había perdido nada que realmente importara, porque todo lo que creía que tenía, mi matrimonio con Martín, mi vida en esa casa, mi lugar en esa familia, nunca había sido realmente mío para empezar. Pero este hombre, este padre que me había buscado incansablemente, este amor que había existido todo el tiempo aunque yo no lo supiera, esto sí era real, esto sí era mío. Y por primera vez en 8 años, quizás por primera vez en toda mi vida, me sentí verdaderamente en casa. Me desperté en una cama que no reconocí. Por un momento de pánico puro, pensé que todo había sido un sueño, que seguía en la casa de Martín, que en cualquier momento escucharía los pasos pesados de doña Cristina en el pasillo, su voz gritando que me levantara a preparar el desayuno. Pero las sábanas bajo mis dedos eran de una suavidad que nunca había conocido. El colchón se hundía perfectamente bajo mi cuerpo, sin los resortes rotos que me clavaban la espalda cada noche. Y el silencio. Dios, el silencio era absoluto, sin el ruido del tráfico, sin los gritos de los vecinos, sin la televisión de doña Cristina a todo volumen desde las 6 de la mañana. Abrí los ojos lentamente. La luz del sol entraba por cortinas de gasa blanca, iluminando una habitación que era más grande que todo el departamento donde crecí con mi tía Sofía. Paredes color marfil, muebles de madera oscura que olían a cera de abeja, un tapete persa que probablemente costaba más que un auto. En la mesita de noche había una jarra de agua fresca con rodajas de limón y un vaso de cristal. Me senté despacio, todavía desorientada. Llevaba puesto un camisón de seda que no era mío. Alguien me había cambiado de ropa mientras dormía. El recuerdo me hizo sonrojar hasta que vi una nota doblada junto a la jarra de agua. Señora Valeria, decía con letra pulcra. La enfermera Carmen la cambió de ropa anoche cuando se quedó dormida junto a su padre. Su ropa está siendo lavada. Encontrará batas y ropa cómoda en el armario. Cuando esté lista, toque el timbre junto a la cama y alguien vendrá a acompañarla al comedor para el desayuno. Roberto Fuentes. Toqué la seda del camisón, tan diferente a las camisetas viejas de algodón con las que dormía en casa de Martín. Casa de Martín. Ya no podía llamarla mi casa. Nunca había sido mi casa realmente. Me levanté y caminé hacia el armario. Cuando lo abrí, me quedé sin aliento. Había ropa. No solo ropa, sino docenas de prendas todavía con etiquetas. Batas de algodón suave, vestidos casuales en mi talla exacta, ropa interior nueva, calcetines, pantuflas de terciopelo. Todo en colores suaves, nada ostentoso, pero todo de una calidad que nunca había tocado. Elegí una bata color azul claro y me la puse. Me quedaba perfecta. Caminé hacia el espejo de cuerpo completo que había en una esquina y casi no me reconocí. Tenía el cabello despeinado, los ojos hinchados de tanto llorar, pero había algo diferente en mi expresión. Una pequeña chispa de algo que había estado muerto durante años. Toqué el timbre. En menos de un minuto, alguien tocó suavemente la puerta. «Adelante»,
dije, con voz insegura. Entró una mujer de unos 50 años, vestida con un uniforme de empleada doméstica impecable, pero con una sonrisa cálida que me recordó a mi madre. «Buenos días, señora Valeria. Soy Mercedes, el ama de llaves. ¿Descansó bien?» «Sí, gracias», respondí automáticamente, aunque mi mente todavía procesaba que alguien me había llamado señora, con genuino respeto, y no con el sarcasmo venenoso que usaba doña Cristina. «Don Ricardo la está esperando para desayunar. Si me permite, la acompañaré». Mercedes esperó pacientemente mientras yo me ponía las pantuflas, sin presionarme, sin apurarme. Luego me guió por el pasillo. Bajamos por el elevador. Cruzamos la casa hasta llegar a una terraza acristalada llena de plantas y luz natural. Allí estaba mi padre, sentado en una silla de ruedas junto a una mesa puesta para dos. Se veía un poco mejor que anoche, aunque seguía delgado y pálido, pero sus ojos brillaron cuando me vio entrar. «Valeria», dijo, y su voz, aunque débil, sonaba llena de alegría. Pensé que quizás había sido un sueño, que despertaría y habrías desaparecido de nuevo. «Estoy aquí», dije suavemente, acercándome. Me senté frente a él en la mesa. Sigo sin entender completamente qué está pasando, pero estoy aquí. «Es todo lo que necesito», respondió. «Que estés aquí, que pueda verte, que pueda hablar contigo». Mercedes y otra empleada comenzaron a servir el desayuno. ¿Y qué desayuno? Fruta fresca cortada en formas perfectas, pan recién horneado que llenaba la terraza con su aroma, huevos preparados de 3 formas diferentes, yogur casero con miel, jugo de naranja recién exprimido, café que olía al cielo. Me quedé mirando todo eso sin saber por dónde empezar. En casa de Martín, el desayuno era café instantáneo y pan de ayer si había suerte. Doña Cristina desayunaba primero, lo mejor, y yo comía lo que sobraba, después de servirle a ella y a Martín. «Come lo que quieras», dijo mi padre, notando mi vacilación. «Todo es para ti. Ya no tienes que esperar permiso de nadie, Valeria. Ya no tienes que conformarte con sobras». Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Tomé un pedazo de pan, todavía tibio, y le unté mantequilla que se derritió al contacto. El primer bocado fue una revelación. Sabía a hogar, a amor, a todo lo que nunca había tenido. Comimos en silencio durante unos minutos, yo intentando no devorar todo como una mujer hambrienta, aunque eso era exactamente lo que era. Él mirándome con una ternura que me hacía querer llorar de nuevo. «Roberto te contó lo que pasó», dijo finalmente. No era una pregunta. «Sí», respondí, «pero todavía hay tanto que no entiendo. ¿Por qué mi tía Sofía me mintió durante todos esos años? ¿Por qué me dijo que habías muerto? ¿Por qué me hizo crecer pensando que me habías abandonado?» Mi padre suspiró profundamente. «Odio, dolor mal dirigido. Tu tía Sofía era la hermana menor de Julio Rosas, tu padrastro. Cuando tu madre murió, ella culpó a todos menos a su hermano. Me culpó a mí por haberla enamorado, por haberla dejado vulnerable. Culpó a tu madre por haberse casado con Julio buscando protección, pero nunca culpó a su hermano por ser un alcohólico violento que hizo la vida de tu madre un infierno. Vivimos en la pobreza», dije amargamente. «El departamento donde crecí era diminuto. La ropa era de segunda mano. La comida siempre faltaba. Me dormía con hambre muchas noches. Y tú tenías todo esto. Podías haberme dado una vida completamente diferente». Vi el dolor en sus ojos y me sentí terrible inmediatamente. «Lo siento», me apresuré a decir. «No quise». «No», interrumpió con voz firme a pesar de su debilidad. «Tienes derecho a tu enojo. Tienes derecho a tu dolor. Yo también estoy enojado, Valeria. Estoy furioso. Perdí 32 años contigo. 32 años que nunca volverán. No te vi crecer. No estuve allí cuando aprendiste a leer, cuando te graduaste de la escuela, cuando te casaste. No pude protegerte de ese hombre y esa familia que te hicieron daño. No pude ser tu padre cuando más me necesitabas». Sus manos temblaban mientras hablaba. Tomé una de ellas entre las mías, sorprendida por lo frágil que se sentía, como huesos de pájaro envueltos en papel. «Pero estás aquí ahora», dije. «Me encontraste. Demasiado tarde», susurró. «Tengo 3 meses si tengo suerte.
3 meses para conocer a mi hija, para intentar compensar 32 años perdidos. Es una burla cruel del destino, ¿no crees? Entonces no perdamos tiempo, dije, sorprendiéndome de mi propia firmeza. Cuéntamelo todo. Quiero saberlo todo sobre ti, sobre mi madre, sobre todo lo que me perdí. Y así lo hizo. Pasamos toda la mañana en esa terraza mientras él me contaba la historia completa. Cómo conoció a mi madre en aquella biblioteca. Su primer beso, bajo la lluvia después de salir del cine. La forma en que ella reía, con todo el cuerpo, sin reservas. Cómo le encantaba enseñar, cómo sus estudiantes la adoraban. Los planes que tenían, la casa que iban a comprar, los hijos que querían tener. Me contó sobre la traición de sus padres con detalles que me hicieron odiarlo a ellos con cada fibra de mi ser. Cómo lo engañaron para subirlo a ese avión a Londres. Cómo lo dejaron sin nada en un país extraño. Cómo luchó durante 3 años para volver, trabajando en lo que podía, ahorrando cada centavo, enfrentando la burocracia interminable para conseguir nuevos documentos. Cuando volví, dijo con voz quebrada, y descubrí que Elena se había casado con ese hombre, con ese monstruo que la golpeaba. Casi enloqueció. Intenté sacarla de allí. Le supliqué que me diera otra oportunidad, que me dejara explicarle lo que realmente había pasado. Pero ella ya no me creía. Y él, Julio, amenazó con matarlas a las 2 si yo no desaparecía. La policía estaba de su lado. Tenía contactos. Era peligroso. Y yo tuve que alejarme porque la alternativa era ponerlas en más peligro. Pero seguiste vigilándonos, dije suavemente. Cada día. Contraté gente para que las siguieran, para asegurarme de que estuvieran bien. Mandaba dinero anónimo. Pagaba las cuentas médicas de tu madre en secreto. No era suficiente. Nunca era suficiente. Pero era todo lo que podía hacer sin ponerlas en riesgo. Y cuando ella murió, intenté llegar a ti inmediatamente. Tenía abogados listos, documentos preparados, todo listo para reclamarte legalmente. Eras mi hija. Tenía derecho. Pero tu tía Sofía fue más rápida. Desapareció contigo en menos de 24 horas. Y cuando la encontré, ya había falsificado documentos que la declaraban tu tutora legal. Había cambiado tu apellido, inventado una historia completa. Presenté demandas, pero ella tenía jueces comprados, testigos falsos que juraban que yo era un peligro para ti. La batalla legal duró años y la perdí. La rabia que sentí fue visceral. Mi tía Sofía me había robado una vida entera. Me había condenado a la pobreza cuando mi padre podía haberme dado todo. Me había mentido sobre quién era, de dónde venía, quién me amaba. ¿Por qué?, pregunté, aunque Roberto ya me había dado parte de la respuesta. ¿Por qué haría eso? ¿Qué ganaba con hacerme sufrir? Venganza, dijo mi padre simplemente. Culpaba a tu madre por casarse con su hermano abusivo. Culpaba a tu madre por morir y dejarla sola cargando con esa responsabilidad. Y sobre todo, me culpaba a mí. En su mente retorcida, quitarte de mi vida era justicia. Era hacerme pagar por todo el dolor que ella creía que yo había causado. Nos quedamos en silencio. Yo procesando todo esto, él recuperando el aliento. Podía ver que hablar tanto lo agotaba, pero también podía ver que necesitaba decirlo todo, explicarlo todo, antes de que fuera demasiado tarde. Nunca dejé de buscarte, continuó después de un momento. Contraté investigadores privados, los mejores, pero tu tía era más astuta de lo que nadie esperaba. Te movió de ciudad 3 veces antes de que cumplieras 10 años. Cambió tu nombre en los registros escolares. Te mantuvo fuera de cualquier sistema que pudiera rastrearte. Pagó sobornos, amenazó gente, hizo lo que fuera necesario para mantenerte escondida. Y me mantuvo pobre, agregué con amargura. Siempre faltaba el dinero. Siempre. La ropa era usada, la comida era lo más barato posible. Me hacía sentir como una carga, como si estuviera haciéndome un favor enorme al darme un techo. Probablemente era parte de su venganza, dijo mi padre con tristeza. Asegurarse de que crecieras sin nada, pensando que no valías nada, para que yo nunca pudiera darte lo que merecías, incluso si te encontraba. Un golpe suave en la puerta nos interrumpió. Roberto entró con una carpeta gruesa bajo el brazo. «Buenos días, don Ricardo. Señora Valeria», saludó formalmente.
Disculpe la interrupción, pero hay asuntos que necesitamos discutir. Mi padre asintió. Adelante, Roberto. Valeria necesita saber todo. Roberto se sentó y abrió la carpeta. Dentro había documentos, muchos documentos. Señora Valeria, su padre ha preparado todo para que usted tome su lugar como heredera del Grupo Sandoval. Esto incluye todas las empresas, propiedades, inversiones y activos que él ha acumulado durante su vida. Espera, dije, levantando las manos. Yo no sé nada de negocios. No tengo educación. Apenas terminé la preparatoria y después me casé con Martín. He pasado los últimos 8 años limpiando casas. No puedo dirigir un imperio empresarial. No estará sola, dijo mi padre con firmeza. Tengo un equipo completo de profesionales que llevan décadas trabajando conmigo. Roberto será tu mano derecha. Está el licenciado Ramírez, mi abogado principal, que maneja todos los asuntos legales. Está la contadora Patricia Mendoza, que supervisa las finanzas. Está el ingeniero Torres, que dirige las construcciones. Todos ellos saben lo que hacen. Todos ellos son de confianza absoluta. Pero yo soy la que tendría que tomar las decisiones finales, dije, sintiendo pánico. ¿Y si tomo las decisiones equivocadas? ¿Y si arruino todo lo que has construido? Mi padre se rió, aunque la risa se convirtió en tos. Esperé, asustada, hasta que recuperó el aliento. Mi niña, lo que he construido no se arruina fácilmente. Y además, tienes mi sangre. Tienes mi instinto. Lo sé. Lo sentí anoche cuando hablamos. Tienes la inteligencia de tu madre y mi determinación. Solo necesitas aprender. Y para eso tenemos tiempo. Algo de tiempo. ¿3 meses? Pregunté en voz baja. Quizás 4 si los doctores son optimistas. Pero es suficiente para lo básico. Y después de eso, tendrás a Roberto y a todo el equipo. Confío en ellos como confío en ti. Roberto sacó un documento del folder. Esto es el testamento de don Ricardo. Ya está registrado legalmente. Usted es la única heredera. También hay un fideicomiso considerable a su nombre, que puede acceder inmediatamente. Y estos, sacó más papeles, son documentos para comenzar el proceso de restauración de su nombre legal original. Valeria Sandoval, no Valeria Montes. Mi apellido real. El apellido que debí haber llevado toda mi vida. Hay más, continuó Roberto. Su padre también ha preparado documentos para anular su matrimonio con Martín Montes. Bajo la ley, ese matrimonio se realizó bajo identidad falsa, dado que usted usaba el apellido Montes, cuando su apellido legal debería haber sido Sandoval. Además, hay evidencia de abandono y maltrato psicológico que facilita el proceso. ¿Divorcio? Pregunté. La palabra se sentía extraña en mi boca. Había pensado en divorciarme de Martín 1000 veces durante los últimos años, pero nunca tuve el valor, los recursos, la fuerza, y ahora me lo ofrecían en bandeja de plata. Anulación, corrigió Roberto. Es más rápido y limpio. El matrimonio simplemente deja de haber existido. No hay división de bienes porque usted no tiene bienes de ese matrimonio. Todo lo que poseían era de la familia Montes. Usted sale sin nada, pero tampoco les debe nada. Quiero que lo hagas, dijo mi padre. No quiero que ese hombre tenga ningún derecho sobre ti, ningún lazo legal que pueda usar en tu contra cuando descubra quién eres realmente. ¿Cuándo va a descubrirlo? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Mi padre y Roberto intercambiaron una mirada. Pronto, dijo mi padre finalmente. Muy pronto. Y quiero que estés preparada para eso. Quiero que sepas quién eres, que entiendas tu posición, que puedas enfrentarlos desde un lugar de fuerza y no de debilidad. Pasé los siguientes días en una niebla extraña, dividida entre 2 mundos. Por las mañanas, desayunaba con mi padre en esa terraza llena de luz. Él me contaba historias de mi madre, de mi infancia que no recordaba, de la vida que debimos haber tenido. Me mostraba fotografías, cartas que mi madre le había escrito antes de que todo se derrumbara, videos antiguos donde yo aparecía de bebé. Por las tardes, mientras mi padre descansaba, Roberto me daba clases intensivas. Introducción al Grupo Sandoval, las llamaba. Me explicaba cada división de la empresa, cada negocio, cada inversión. Era abrumador. Construcción de edificios comerciales, desarrollos residenciales, centros comerciales, inversiones en tecnología,
en energías renovables, en media docena de industrias que ni siquiera sabía que existían. No tienes que memorizarlo todo, me aseguraba Roberto cuando veía mi expresión de pánico. Solo necesitas entender lo básico. El resto lo aprenderás con el tiempo. Y cuando no sepas algo, pregunta. Para eso estamos todos aquí. También conocí al equipo. El licenciado Ramírez, un hombre de unos 60 años con mirones en lentes gruesos y una memoria que parecía fotográfica. Me explicaba los aspectos legales con paciencia infinita, repitiendo conceptos una y otra vez hasta que los entendía. Patricia Mendoza, la contadora, era una mujer seria de unos 50 años, que me enseñaba a leer estados financieros como si fueran libros de cuentos. El ingeniero Torres, el más joven del grupo con apenas 40 años, me mostraba planos de construcción y me explicaba cómo cada proyecto funcionaba desde el concepto hasta la entrega. Todos me trataban con un respeto que nunca había experimentado. Nadie me hablaba con condescendencia. Nadie me hacía sentir estúpida por no saber. Cuando hacía preguntas, me respondían seriamente, tomándose el tiempo de explicar cada detalle. Era tan diferente de mi vida con doña Cristina que a veces me pellizaba para asegurarme de que era real. Una tarde, Mercedes me llevó a una habitación en el segundo piso que nunca había visto. Don Ricardo mandó preparar esto para usted hace 3 meses, cuando supo que la habían encontrado, explicó mientras abría las puertas dobles. Era un vestidor. No, era más que un vestidor. Era una habitación entera dedicada a ropa. Vestidos, trajes, ropa casual, ropa formal, zapatos, bolsas, accesorios. Todo en mi talla. Todo elegante pero no ostentoso. Todo perfecto. Eligió cada pieza personalmente, dijo Mercedes suavemente. Pasaba horas con la diseñadora, asegurándose de que todo fuera apropiado, elegante, cómodo. Quería que tuvieras opciones, que nunca tuvieras que usar ropa vieja o prestada de nuevo. Toqué un vestido de seda color azul marino. La tela se deslizó entre mis dedos como agua. En casa de Martín, tenía 3 vestidos, todos viejos, todos comprados en tiendas de descuento. Doña Cristina se burlaba de ellos constantemente. Pareces una vagabunda, decía. Das pena. No sé qué decir, susurré. No tiene que decir nada, señora Valeria. Solo tiene que aceptar que merece esto, que siempre mereció esto. Esa noche, durante la cena, mi padre me hizo una pregunta que cambiaría todo. Valeria, ¿qué quieres hacer con tu vida? Si pudieras hacer cualquier cosa, ser cualquier cosa, ¿qué elegirías? Me quedé en silencio, masticando lentamente. Nadie me había preguntado eso jamás. Ni mi tía Sofía, que decidió que debía dejar la escuela a los 16 para trabajar. Ni Martín, que asumió que mi única función era ser su esposa y la criada de su madre. No lo sé, admití finalmente. Nunca he podido pensar en eso. Siempre he hecho lo que otros esperaban de mí. Entonces, este es tu momento para descubrirlo, dijo mi padre. Tienes recursos ahora. Tienes tiempo. Tienes libertad. Si quieres estudiar, estudia. Si quieres viajar, viaja. Si quieres dirigir el negocio, te enseñaremos. Si quieres venderlo todo y dedicarte a la beneficencia, hazlo. La elección es tuya, Valeria. Por primera vez en tu vida, la elección es completamente tuya. La idea era tan ajena, tan imposible, que no sabía cómo procesarla. Al 5.º día, Roberto entró a mi habitación temprano en la mañana con una expresión seria. Señora Valeria, hay algo que debe saber. Su esposo, Martín Montes, ha estado haciendo llamadas. Está buscándola. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Al parecer el negocio familiar está en problemas financieros serios. Doña Cristina tomó préstamos que no puede pagar. Están al borde de la bancarrota. Y ahora Martín la está buscando. Probablemente piensa que puede convencerla de volver, de ayudarlo de alguna forma. No tengo nada que darles, dije automáticamente. Nunca tuve nada. Pero ahora sí, respondió Roberto. Y él no sabe eso todavía. Pero lo sabrá. Todo el mundo lo sabrá pronto. Su padre quiere hacer un anuncio público, presentarla oficialmente como su hija y heredera. Es parte de asegurar su posición, de protegerla legalmente, de asegurarse de que nadie pueda cuestionar su derecho a todo esto cuando él ya no esté.
¿Un anuncio público? Repetí, sintiendo pánico. ¿Frente a quién? Frente a los medios, frente a los socios del negocio, frente a la sociedad que importa en este círculo. Su padre es una figura muy conocida en el mundo empresarial. Su aparición como su heredera será noticia importante. Y eso significa que su esposo, su suegra, y cualquiera que la haya conocido antes, sabrán exactamente quién es usted ahora. La idea me aterraba y me emocionaba a partes iguales. Ver la cara de doña Cristina cuando descubriera que la mujer a la que echó como basura era la hija de uno de los hombres más ricos del país. Ver a Martín darse cuenta de lo que había perdido por su cobardía. ¿Cuándo? Pregunté. En 2 semanas. Su padre quiere que tenga tiempo para prepararse, para aprender lo básico, para estar lista. No voy a estar lista en 2 semanas, dije con desesperación. No voy a estar lista nunca. No necesitas estar perfecta, dijo mi padre, que había aparecido en la puerta en su silla de ruedas sin que lo notáramos. Solo necesitas estar allí, firme, segura de quién eres. Y yo voy a estar a tu lado, Valeria. Mientras pueda respirar, voy a estar a tu lado. Los siguientes días fueron un torbellino. Mercedes me llevó a una peluquería exclusiva donde me cortaron y peinaron el cabello que había llevado largo y descuidado durante años. Me hicieron manicure, pedicure, tratamientos faciales. Me sentía como una muñeca siendo preparada para exhibición, pero también, por primera vez en mi vida, me sentía cuidada. Una diseñadora vino a la casa con docenas de vestidos para que eligiera el atuendo perfecto para el anuncio. Algo elegante pero no intimidante, instruyó mi padre. Quiero que la vean como lo que es, una mujer fuerte pero accesible, poderosa pero no arrogante. Elegimos un vestido azul oscuro, corte clásico, elegante sin ser ostentoso. Zapatos de tacón que me hacían caminar diferente, más recta, más segura. Un collar sencillo de perlas que había pertenecido a mi abuela materna, la madre de mi madre. «Te ves hermosa», dijo mi padre cuando me lo probé. «Igual que tu madre el día que la conocí. Pero en las noches, cuando todos se iban y me quedaba sola en esa habitación enorme, el miedo volvía. ¿Quién era yo para esto? Yo era Valeria Montes, la mujer que limpiaba baños y cocinaba para una suegra cruel. Yo era la mujer que no pudo darle hijos a su esposo. Yo era la mujer que fue arrojada a la calle con una maleta rota. ¿Cómo podía ser Valeria Sandoval? ¿Cómo podía ser la heredera de un imperio? ¿Cómo podía mirar a los ojos a empresarios, abogados, gente importante, y no sentirme como un fraude? Una noche, a las 3 de la mañana, no pude soportarlo más. Me levanté, caminé descalza por los pasillos silenciosos hasta la habitación de mi padre. La enfermera de turno dormitaba en una silla en la esquina. Mi padre estaba despierto, mirando por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna. «No puedo dormir tampoco», dijo cuando me vio entrar. «Ven, siéntate conmigo». Me senté en el borde de su cama. Él tomó mi mano entre las suyas. «Tengo miedo», admití en voz baja. «Tengo tanto miedo. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si los decepciono a todos?» «Valeria, mírame», dijo con voz firme a pesar de su debilidad. «He pasado 32 años imaginando quién serías, qué tipo de mujer se convertiría mi pequeña niña. Y ahora que te conozco, puedo decirte con absoluta certeza que eres más fuerte de lo que crees. Sobreviviste a una infancia difícil. Sobreviviste a un matrimonio abusivo. Sobreviviste a ser arrojada a la calle sin nada. Y estás aquí. Sigues de pie. Sigues luchando. Esa fuerza, esa resiliencia, es lo que necesitas para esto. Pero no sé nada», insistí. «Y yo te voy a enseñar. Cada día que me quede, te voy a enseñar todo lo que pueda. Y lo que no alcance a enseñarte, lo aprenderás. Porque eres mi hija, y los Sandoval no nos rendimos nunca». Me abrazó, y me quedé allí, en sus brazos frágiles, sintiendo por primera vez en mi vida lo que significaba tener un padre que creía en mí, un padre que me veía como algo más que una decepción o una carga. Al día siguiente comenzó mi verdadera educación. Ya no eran solo charlas informales o revisiones de documentos. Mi padre, a pesar de su enfermedad, se levantaba cada mañana y me daba clases.
Cómo leer un balance financiero. Cómo identificar una buena inversión. Cómo negociar. Cómo leer a las personas. Cómo caminar en una habitación y que todos supieran que eras alguien importante. La confianza no viene de saber todo, me dijo una tarde. Viene de saber que puedes aprender lo que no sabes. Viene de rodearte de gente buena que te ayude. Viene de creer en ti misma incluso cuando nadie más lo hace. También me enseñó sobre la familia Sandoval. Sus abuelos, los que habían destruido su vida con mi madre, habían muerto hacía años. Nunca les perdoné, dijo con voz dura. Murieron sin conocerte, sin saber nada de ti. Y me alegro. No merecían conocerte. Tenía primos, me explicó, hijos de tíos lejanos que habían intentado acercarse a él durante años buscando dinero, favores, posiciones en la empresa. Los mantuve alejados, dijo. No son familia de verdad. Solo son buitres esperando que muera para pelear por las sobras. Pero no habrá sobras. Todo es tuyo. Cada centavo, cada propiedad, cada acción. Y hay documentos legales tan herméticos que ni el mejor abogado del país podría romperlos. Una semana después de haber llegado a esa casa, Roberto me dio noticias. Martín Montes presentó una denuncia de persona desaparecida. Dijo con una sonrisa irónica. Dice que está muy preocupado por su esposa que no ha vuelto a casa. Al parecer la policía le dijo que como es una adulta que se fue voluntariamente, no pueden hacer nada. Pero él está haciendo ruido en redes sociales, preguntando si alguien la ha visto. ¿Está buscándome de verdad o solo quiere quedar bien?, pregunté. Los investigadores dicen que el negocio familiar está peor de lo que pensábamos. Deben 3 meses de renta del local. Los proveedores los están demandando. Doña Cristina está desesperada. Y al parecer, alguien les mencionó que usted podría tener familia con dinero. Me reí sin humor. ¿En serio? ¿Ahora de repente me quieren de vuelta porque creen que tengo dinero? La naturaleza humana es predecible, dijo mi padre desde su silla de ruedas. La codicia siempre gana sobre el orgullo cuando hay suficiente dinero de por medio. El día del anuncio llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con el estómago hecho un nudo, las manos temblando mientras Mercedes me ayudaba a vestirme. El vestido azul oscuro se ajustaba perfectamente. Los zapatos de tacón me daban altura y elegancia, pero por dentro seguía siendo la misma Valeria que había sido arrojada a la calle 2 semanas atrás. Respira, me dijo Mercedes, mientras me arreglaba el cabello en un moño elegante, pero no demasiado formal. Respira, y recuerda quién eres. Usted es Valeria Sandoval, hija de don Ricardo Sandoval. Nadie puede quitarle eso. Bajé a la sala principal donde mi padre me esperaba. Había insistido en asistir al evento a pesar de las objeciones de sus médicos. Estaba en su silla de ruedas, vestido con un traje oscuro impecable, delgado y frágil, pero con los ojos brillantes de determinación. «Estás hermosa», dijo cuando me vio. «Tu madre estaría tan orgullosa». Roberto llegó con un maletín lleno de documentos. «Todo está listo. Los medios están esperando. Hemos invitado a los principales periódicos, canales de televisión, publicaciones de negocios. También están presentes los socios más importantes del Grupo Sandoval, algunos miembros de la junta directiva y figuras clave del sector empresarial». «¿Cuánta gente?», pregunté, con voz temblorosa. «Aproximadamente 150 personas», respondió Roberto. «Sé que suena intimidante, pero su padre estará a su lado todo el tiempo. Y yo estaré allí también. No está sola en esto». El evento se realizaría en el salón principal del Hotel Emperador, uno de los más exclusivos de la ciudad. Cuando llegamos, había cámaras por todas partes, periodistas con grabadoras, gente elegante conversando en grupos pequeños mientras tomaban champán. Me aferré al brazo de la silla de ruedas de mi padre. Él puso su mano sobre la mía. «Tranquila, mi niña. Solo sé tú misma. Eso es todo lo que necesitas». Roberto nos guió hacia el escenario donde habían colocado un podio con micrófonos. Las luces eran brillantes, casi cegadoras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Mi padre tomó el micrófono primero. Su voz, aunque débil, resonó clara en el salón silencioso. «Buenas tardes. Muchos de ustedes me conocen como Ricardo Sandoval, fundador y director del Grupo Sandoval. He dedicado 40 años de mi vida a construir esta empresa,
a crear empleos, a contribuir al desarrollo de nuestro país. Pero hoy no estoy aquí para hablar de negocios. Estoy aquí para hablar de familia. Hizo una pausa. Podía ver que le costaba respirar, pero se negaba a mostrarse débil. Hace 33 años, conocí al amor de mi vida. Elena Montes era una maestra de primaria, una mujer extraordinaria que llenó mi mundo de luz. Nos enamoramos. Tuvimos una hija, pero circunstancias fuera de nuestro control nos separaron. Mentiras, traiciones familiares y una serie de tragedias nos arrancaron la vida que debimos haber tenido juntos. El silencio en el salón era absoluto. Las cámaras filmaban cada segundo. Mi hija fue arrebatada de mi vida cuando tenía apenas 6 años. Pasé 32 años buscándola. 32 años sin saber si estaba bien, si estaba feliz, si sabía que tenía un padre que nunca dejó de amarla. Y hace 2 semanas, finalmente la encontré. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Hoy tengo el honor de presentarles a mi hija, la única heredera de todo lo que he construido, Valeria Sandoval. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Las cámaras enfocaron. Los flashes comenzaron. Y yo, con las piernas temblando, me acerqué al micrófono. «Buenos días», dije, sorprendida de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. «Mi nombre es Valeria Sandoval. Hasta hace 2 semanas no sabía que mi padre estaba vivo. Crecí creyendo que me había abandonado. Viví 38 años pensando que era huérfana, que no tenía familia, que no importaba a nadie. Podía sentir las lágrimas amenazando, pero las contuve. Descubrir la verdad ha sido abrumador. Descubrir que tengo un padre que me buscó incansablemente, que nunca se rindió, que me ama incondicionalmente, es un regalo que nunca pensé que tendría. Y aunque el tiempo que nos queda juntos es corto debido a su enfermedad, estoy infinitamente agradecida por cada momento. Mi padre tomó mi mano. La apreté con fuerza. Mi padre me está enseñando a ocupar mi lugar en el grupo Sandoval. No seré perfecta. Cometeré errores. Pero prometo honrar su legado, trabajar con la misma integridad que él siempre ha mantenido y hacer que se sienta orgulloso. Gracias. El salón estalló en aplausos. Las cámaras no dejaban de disparar. Los periodistas gritaban preguntas que Roberto filtró cuidadosamente, permitiendo solo algunas. ¿Dónde estuvo todos estos años? ¿Quién la ocultó? ¿Qué siente al descubrir que es millonaria? ¿Tiene experiencia en negocios? Respondí lo mejor que pude, con honestidad, pero sin dar demasiados detalles. Sí, había vivido en circunstancias modestas. No, no culpaba a mi padre por nada. Sí, estaba aprendiendo rápido. No, no tenía planes de vender la empresa. Después de la conferencia de prensa oficial, comenzó la parte social. Empresarios importantes se acercaban a saludar, a presentarse, a evaluar. Podía ver sus miradas, algunos con curiosidad genuina, otros con escepticismo apenas disimulado, algunos claramente pensando que era una oportunista. «Ricardo, felicidades», decía un señor mayor con traje gris. «Qué alegría que finalmente encontraras a tu hija. Aunque debo decir, es una sorpresa para todos». «La vida está llena de sorpresas, Eduardo», respondió mi padre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Valeria es mi hija legítima. Los documentos están en orden. Todo es legal y transparente». Más gente se acercó. Una señora elegante con demasiadas joyas me miró de arriba abajo con desdén apenas oculto. Debe ser difícil adaptarse a este mundo viniendo de donde sea que estaba. Lo es, admití con calma, pero estoy aprendiendo. Y tengo excelentes maestros. La mujer resopló y se alejó. Mi padre rió bajito. Esa es Beatriz Cordero, una víbora. Su esposo ha estado intentando que le vendiera una división de la empresa por años. Ahora que sabe que tú heredarás todo, está furiosa. Así pasaron 2 horas. Saludos, conversaciones superficiales, evaluaciones constantes. Me dolían los pies de los tacones, me dolía la cara de sonreír, pero me mantuve firme. Roberto me presentaba a cada persona importante, susurrándome detalles relevantes. Este es el presidente del banco que maneja nuestras cuentas principales. Esta es la directora de la Asociación de Constructores. Ese es un competidor que ha estado esperando que tu padre muera para intentar comprar la empresa a precio de remate.
Conocimiento es poder, me había dicho mi padre. Y Roberto me estaba dando todo el conocimiento que necesitaba. Estaba hablando con un grupo de ejecutivos sobre un proyecto de desarrollo urbano cuando lo vi. Martín. Estaba al fondo del salón, junto a la entrada, todavía con el guardia de seguridad que claramente no quería dejarlo pasar. Llevaba su mejor traje, el mismo que usó en nuestra boda, ahora un poco más ajustado alrededor de la cintura. Su cabello estaba peinado hacia atrás con demasiado gel. Y su cara mostraba una mezcla de shock, confusión y algo que se parecía peligrosamente a la codicia. A su lado estaba doña Cristina, vestida con un traje rosa chillón que no le favorecía, con el cabello teñido de un rubio artificial, maquillaje excesivo. Se veía exactamente como lo que era, una mujer de clase media pretendiendo ser más de lo que era. Roberto los vio al mismo tiempo que yo. ¿Los conoce? Mi esposo, dije en voz baja, y mi suegra. Roberto hizo una señal sutil, y dos guardias de seguridad más se acercaron a Martín y doña Cristina. Podía ver a Martín discutiendo, gesticulando, señalándome. Doña Cristina tenía la boca abierta, mirándome como si hubiera visto un fantasma. ¿Quiere que los saquen?, preguntó Roberto. Miré a mi padre. Él me devolvió la mirada, dejando la decisión en mis manos. Este era mi momento, mi oportunidad de enfrentarlos desde una posición de fuerza. No, dije finalmente. Déjalos entrar. Quiero hablar con ellos. Roberto asintió y le hizo una señal al guardia de seguridad. Martín y doña Cristina fueron escoltados hacia donde estábamos. Podía ver las miradas de los otros invitados, la curiosidad, el cotilleo que comenzaba. Martín llegó primero, con esa sonrisa que yo conocía también, la sonrisa que usaba cuando quería algo. Valeria, dijo, intentando sonar casual. Dios mío, estaba tan preocupado. Desapareciste sin decir nada. Estuve buscándote por todas partes. ¿De verdad?, pregunté con voz fría que no reconocí como mía. ¿Me estabas buscando, Martín? ¿O estabas buscando a alguien que pudiera salvarte de la bancarrota? Su sonrisa vaciló. Doña Cristina se acercó, todavía en shock. Valeria, ¿qué es todo esto? ¿Qué está pasando? ¿De verdad eres la hija de Ricardo Sandoval? Sí, respondí simplemente. Soy Valeria Sandoval. Siempre lo fui. Solo que ustedes nunca se molestaron en conocerme realmente. Solo les importaba que no pudiera darles nietos y que no tuviera dinero que ofrecerles. Valeria, mi amor, comenzó Martín, extendiendo la mano hacia mí. Di un paso atrás. Él dejó caer la mano. Sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros. Sé que mi madre se excedió. Pero somos familia. Podemos arreglar esto. Podemos volver a empezar. ¿Volver a empezar?, repetí, y una risa amarga escapó de mis labios. ¿Volver a qué, Martín? ¿A que tu madre me trate como su sirvienta? ¿A que me arrojes a la calle cuando ella lo ordene? ¿A 8 años de humillación y desprecio? Fue un error, dijo rápidamente. Un gran error. Estábamos estresados por el dinero, las deudas. Mi madre no estaba pensando claramente. Yo no estaba pensando claramente. Pero te amo, Valeria. Siempre te he amado. Nunca me amaste, dije con una calma que me sorprendió. Si me hubieras amado, me habrías defendido aunque fuera una vez. Una sola vez en 8 años. Pero nunca lo hiciste. Preferiste la comodidad de complacer a tu madre antes que la dignidad de tu esposa. Doña Cristina finalmente encontró su voz. Valeria, entiendo que estés molesta, pero no necesitas ser tan dramática. Todos cometemos errores. Somos familia. Las familias se perdonan. Y ahora que tienes recursos, podemos ayudarnos mutuamente. El negocio está pasando por un momento difícil. Solo necesitamos un pequeño préstamo. Algo insignificante para alguien como tú ahora. Ahí estaba. La verdadera razón. No habían venido a disculparse. No habían venido porque les importara. Habían venido por dinero. ¿Un pequeño préstamo?, pregunté. ¿Como los pequeños insultos que me lanzabas cada día? ¿Como las pequeñas humillaciones? ¿Como la pequeña maleta rota con la que me echaste a la calle? Eso fue hace 2 semanas. Protestó doña Cristina. Debes superarlo. No seas rencorosa. Mi padre tosió suavemente, llamando la atención. Cuando habló,
Su voz era suave, pero contenía un acero que hizo que todos prestaran atención. Señora Montes, señor Montes, permítanme aclararles algo. Mi hija no les debe nada. De hecho, ustedes le deben a ella 8 años de su vida. 8 años de maltrato que documentamos cuidadosamente estos últimos días. Testimonios de vecinos, videos de cámaras de seguridad, registros médicos de sus múltiples embarazos perdidos que ustedes ignoraron por completo. Doña Cristina palideció. Martín parecía confundido. Tenemos evidencia más que suficiente para proceder legalmente contra ustedes por maltrato psicológico, continuó mi padre. Pero mi hija, porque es mejor persona que cualquiera de ustedes, ha decidido simplemente terminar toda relación de forma limpia. Los documentos de anulación matrimonial están siendo procesados. En 2 semanas, legalmente, ustedes nunca habrán estado relacionados con ella, y les sugiero encarecidamente que no intenten contactarla de nuevo. No puedes hacer eso, dijo Martín, con pánico en la voz. Estamos casados. Tengo derechos. No tienes ningún derecho, dijo Roberto interviniendo. El matrimonio fue contraído bajo identidad falsa. La señora Valeria usaba el apellido Montes, cuando legalmente su apellido es Sandoval. Eso por sí solo es suficiente para una anulación. Además, hay abandono emocional, maltrato psicológico por parte de la familia, y el hecho de que literalmente la echaron a la calle. Cualquier juez fallará a favor de la señora Sandoval. Y créame, tenemos los mejores abogados del país. Doña Cristina se volvió hacia mí, con lágrimas falsas en los ojos. Valeria, por favor, no seas cruel. Sé que cometí errores, pero somos familia. No puedes abandonarnos así. Ustedes me abandonaron primero, dije tranquilamente. Cuando me echaron a la calle con una maleta rota. Cuando me llamaron estéril e inútil. Cuando me hicieron sentir que no valía nada. Ese fue su abandono. Esto es simplemente justicia. Por favor, suplicó Martín, y por un momento casi lo sentí mal por él. Casi. Estamos en bancarrota. Perderemos todo. Mi madre perderá su casa. Solo necesitamos ayuda. ¿Puedes darnos algo? Solo un poco. Miré a este hombre que fue mi esposo durante 8 años. Este hombre que nunca me defendió, que nunca me protegió, que me vio llorar 1000 veces y nunca preguntó por qué. Y sentí nada. Ni amor, ni odio, ni siquiera pena. Solo una indiferencia profunda. No, dije simplemente. No les voy a dar nada, porque ustedes nunca me dieron nada a mí excepto dolor. Y no lo digo con rabia, Martín. Lo digo como un hecho. Ustedes hicieron sus elecciones. Eligieron el dinero sobre la bondad. Eligieron el orgullo sobre el amor. Eligieron la crueldad sobre la compasión. Y ahora viven con las consecuencias de esas elecciones. Pero se acabó, interrumpí con firmeza. No hay nada más que hablar. Los guardias los van a escoltar fuera. Y si intentan contactarme de nuevo, tomaremos medidas legales. ¿Entendido? Roberto hizo una señal, y los guardias de seguridad se acercaron. Martín miró alrededor desesperadamente, buscando apoyo, encontrando solo caras curiosas y algunas sonrisas satisfechas. La sociedad empresarial disfrutaba del drama, pero no apoyaría a los perdedores. Esto no se va a quedar así, amenazó doña Cristina mientras los guardias los escoltaban hacia la salida. Vamos a demandar. Vamos a... Intenten, dijo mi padre con voz fría, y se encontrarán con el equipo legal más feroz del país. Elijan sabiamente sus batallas, señora Montes, porque esta ya la perdieron. Los vi irse. Martín mirando hacia atrás, todavía en shock. Doña Cristina furiosa, gritando amenazas vacías. Y cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, sentí algo romperse dentro de mí. No de dolor, sino de liberación, como si unas cadenas que llevaba cargando durante años finalmente se hubieran roto. ¿Estás bien?, preguntó mi padre suavemente. Sí, respondí, sorprendida de darme cuenta de que era verdad. Estoy bien. Mejor que bien, de hecho. El resto del evento pasó en una bruma. Más presentaciones, más conversaciones, más evaluaciones. Pero ya no me importaba tanto lo que pensaran. Había enfrentado a mis demonios. Había mirado a los ojos a la gente que me hizo sentir menos que nada. Y les había dicho que no merecían nada de mí, que no tenían poder sobre mí.
y se sintió increíble. Esa noche, de vuelta en la mansión, mi padre y yo cenamos en la terraza como siempre. Pero esta vez había algo diferente en el aire. Una sensación de cierre, de un capítulo terminando y otro comenzando. «Estoy orgulloso de ti», dijo mi padre. «La forma en que manejaste esa situación hoy. Con clase, con firmeza, pero sin crueldad innecesaria. Eso es lo que hace a un verdadero líder». «Aprendí del mejor», respondí, sonriendo. «Valeria», dijo después de un momento, con voz seria, «necesito hablar contigo sobre algo importante. Los doctores me dieron noticias hoy. Mi condición ha empeorado más rápido de lo esperado. Quizás me quedan semanas, no meses». El terror me golpeó como un puñetazo. «No, no, apenas te encontré. No puedes». «Shh», me calmó, tomando mi mano. «Escúchame. He tenido una vida plena. He construido un imperio. He amado profundamente. Y ahora, al final, encontré a mi hija. Pude conocerte. Pude decirte cuánto te amo. Eso es más de lo que muchos tienen. Estoy en paz con esto». «Pero yo no lo estoy», dije, las lágrimas corriendo libremente. «No es suficiente tiempo. Necesito más tiempo contigo. Necesito años, décadas. Necesito recuperar todo lo que perdimos. Lo sé, mi niña. Yo también quisiera eso. Pero no es nuestra decisión. Así que usemos el tiempo que tenemos sabiamente. Todavía hay tanto que quiero enseñarte. Tanto que quiero que sepas». Los siguientes días fueron intensos. Mi padre, a pesar de su debilidad creciente, se empeñó en enseñarme todo lo posible. Me llevó virtualmente a través de videollamadas a las diferentes sedes de la empresa. Me presentó por video a ejecutivos clave, gerentes, empleados importantes. Me explicó cada proyecto en marcha, cada inversión, cada decisión importante que necesitaría tomarse en los próximos meses. «Roberto te guiará», me aseguraba constantemente. «Y el equipo es sólido, pero tú debes ser la que tome las decisiones finales. Tú eres la Sandoval. Tú llevas mi sangre, mi nombre, mi legado». También pasamos tiempo simplemente siendo padre e hija. Me contó historias de su infancia, de sus padres a pesar de todo lo malo que hicieron, de sus abuelos que me habrían adorado. Me mostró álbumes de fotos familiares, explicándome quién era cada persona, qué historias había detrás de cada imagen. «Esta es tu abuela, materna», dijo señalando una foto antigua. «La madre de tu madre. Murió cuando tú tenías 2 años, pero te adoraba. Decía que eras la niña más hermosa que había visto jamás. Solía cantarte canciones en italiano. ¿Las recuerdas?» Y sorprendentemente, sí, vagamente, en el fondo de mi memoria, había una voz suave cantando palabras que no entendía. Un recuerdo tan antiguo que pensé que lo había inventado. Pero era real. Era mi abuela. «Hay tanto que nunca sabré», dije con tristeza. «Tantas personas que nunca conocí». «Pero ahora lo sabes», respondió mi padre. «Ahora sabes de dónde vienes, quiénes fueron tus antepasados, qué sangre corre por tus venas, y eso nadie puede quitártelo». Una semana después del anuncio público, Roberto me llamó a su oficina con noticias. «El negocio de los Montes declaró bancarrota oficialmente ayer», informó. «La casa donde vivían será embargada el próximo mes. Doña Cristina está viviendo temporalmente con una hermana. Y Martín está intentando conseguir trabajo, pero su reputación en la industria está arruinada. La gente habló. Todos saben cómo te trató». «¿Cómo me siento al respecto?», me pregunté en voz alta. «¿Cómo se siente?», preguntó Roberto. «Nada», admití. «Pensé que sentiría satisfacción. Pensé que sentiría que se hizo justicia. Pero solo siento indiferencia, como si fueran extraños cuyas vidas no me conciernen». «Eso es madurez», dijo Roberto con aprobación. «La venganza habría sido involucrarse activamente en su destrucción. Lo que usted hizo fue simplemente no salvarlos de las consecuencias de sus propias acciones. Hay una diferencia importante. Los días se volvieron rutina. Mañanas aprendiendo el negocio con Roberto y el equipo. Tardes con mi padre. Cada vez más débil pero todavía mentalmente agudo. Noches estudiando documentos, memorizando nombres, preparándome para el día en que tendría que hacerlo sola. Y entonces llegó ese día. Era una mañana de martes,
3 semanas y 4 días después de que el Mercedes negro se detuviera frente a mí en aquella acera. Mercedes vino a mi habitación con lágrimas en los ojos. «Es don Ricardo», dijo suavemente. «Los doctores dicen que es cuestión de horas. ¿Quiere verla?» Corrí a su habitación. Estaba en la cama, rodeado de máquinas, el pitido del monitor cada vez más lento. Pero cuando me vio entrar, sonrió. «Mi niña hermosa», susurró. «Ven aquí». Me senté en el borde de la cama, tomando su mano. Estaba fría, tan frágil. «Papá», dije, y fue la primera vez que usé esa palabra. «Por favor, no me dejes. Te necesito». «Ya no me necesitas», respondió con voz apenas audible. «Eres más fuerte de lo que crees, más inteligente, más capaz, y vas a hacer cosas increíbles, Valeria. Lo sé. No puedo hacerlo sin ti», sollozaba. «Sí puedes, y lo harás, porque eres mi hija, porque llevas mi sangre, porque tu madre habría estado tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Prométeme algo. Lo que sea. Prométeme que vivirás, que no solo sobrevivirás, sino que realmente vivirás, que encontrarás amor verdadero, que construirás tu propia familia, que serás feliz. Prométemelo». «Te lo prometo», dije, llorando tan fuerte que apenas podía hablar. «Te amo, Valeria. Siempre te amé. Cada día de estos 32 años. Y voy a amar cada día en la eternidad. Yo también te amo, papá». Sus ojos se cerraron lentamente. El pitido del monitor comenzó a aplanarse. Y don Ricardo Sandoval, mi padre, el hombre que me buscó incansablemente, que nunca se rindió, que me dio un mes de amor que compensó 32 años de ausencia, se fue. Los días después del funeral fueron una niebla. Cientos de personas asistieron, empresarios importantes, políticos, gente que nunca conocí pero que aparentemente mi padre había tocado de alguna forma. Todos ofrecieron condolencias, todos dijeron palabras bonitas, pero yo apenas los escuchaba. Roberto se convirtió en mi ancla. Me guió a través de las reuniones necesarias, las firmas de documentos, las decisiones que no podían esperar. El equipo completo se cerró a mi alrededor, protegiéndome, apoyándome, asegurándose de que no me ahogara en responsabilidades cuando apenas podía mantenerme a flote emocionalmente. «Tómese el tiempo que necesite», me decía el licenciado Ramírez. «La empresa no se va a caer en una semana». Pero yo no podía tomarme tiempo. Si paraba, si me permitía sentir completamente, colapsaría. Así que trabajé, estudié, aprendí. Me sumergí en el negocio como mi padre me había enseñado, usando el trabajo como escudo contra el dolor. Y lentamente, muy lentamente, comencé a encontrar mi camino. 2 meses después del funeral, presidí mi primera junta directiva oficial como directora general del Grupo Sandoval. Había hombres en esa sala con décadas más de experiencia que yo. Había gente que claramente pensaba que era una niña jugando a los negocios. Pero cuando hablé, cuando presenté la estrategia que había estado desarrollando con Roberto y el equipo, cuando demostré que había hecho mi tarea, que entendía los números, que tenía visión, vi el escepticismo convertirse en respeto. No pasó de la noche a la mañana. Hubo errores. Hubo días en que quería rendirme. Hubo momentos en que el síndrome del impostor me consumía. Pero cada vez recordaba las palabras de mi padre. «Eres más fuerte de lo que crees». La empresa no solo sobrevivió bajo mi dirección, prosperó. Implementamos nuevas iniciativas de responsabilidad social. Expandimos a mercados que mi padre había estado considerando. Modernizamos procesos. Y lo más importante, cuidamos de nuestra gente. Porque mi padre me había enseñado que un negocio exitoso no es solo números en papel, es la gente que hace posible esos números. 6 meses después, estaba en 1900, mi oficina revisando propuestas cuando Mercedes tocó la puerta. «Disculpe, señora Valeria, pero hay alguien en recepción preguntando por usted. Dice que es urgente». «¿Quién?» «Martín Montes. No había sabido nada de él desde el día del anuncio». «¿Qué quiere?» «No lo dijo, pero se ve diferente, más delgado, cansado». Suspiré. Parte de mí quería decir que lo echaran, pero otra parte, la parte que mi padre había cultivado,
la parte que creía en dar segundas oportunidades pero no terceras, me hizo decir, hazlo pasar, pero que Roberto esté presente. Martín entró a mi oficina 5 minutos después. Mercedes había estado en lo cierto. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. El traje que llevaba estaba gastado. Me puse de pie, pero no le ofrecí sentarse. Valeria, comenzó, con voz ronca. Gracias por recibirme. Sé que no merezco ni 5 minutos de tu tiempo. No, concordé. No lo mereces. ¿Qué quieres, Martín? No vine a pedir dinero, dijo rápidamente, levantando las manos. Sé que no tengo derecho. Solo vine a decirte que lo siento. De verdad lo siento. Fui un cobarde. Fui débil. Te fallé de todas las formas posibles. Y viví estos últimos meses con esa vergüenza. ¿Y? Pregunté fríamente. Y nada. No espero tu perdón. No espero que me des otra oportunidad. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que perdí. No el dinero, no el estatus. A ti. Perdí a una mujer extraordinaria que me amó cuando no tenía razón para hacerlo. Y voy a vivir con ese arrepentimiento el resto de mi vida. Miré a este hombre que una vez fue mi esposo, y sentí lástima. No amor, no perdón completo, pero lástima. Te creo, dije finalmente. Creo que lo sientes. Pero eso no cambia nada, Martín. No podemos volver atrás. No podemos arreglar lo que se rompió. Lo único que podemos hacer es seguir adelante. Lo sé, respondió, con lágrimas en los ojos. Solo quería que lo supieras, que fueras feliz, Valeria. Mereces ser feliz. Lo soy, dije, y me di cuenta de que era verdad. Finalmente lo soy. Martín se fue, y esa fue la última vez que lo vi. Un año después del día en que me senté en aquella acera bajo la lluvia, estaba parada en la terraza de la mansión, la misma donde había desayunado con mi padre tantas veces. La empresa seguía creciendo. Había contratado una fundación en nombre de mi padre, que ayudaba a mujeres en situaciones de maltrato doméstico. Había establecido becas para estudiantes de escasos recursos. Y había comenzado terapia. Porque me di cuenta de que para realmente ser libre, necesitaba sanar las heridas que 8 años de maltrato habían dejado. Necesitaba aprender a confiar de nuevo, a amar de nuevo, a vivir sin miedo de nuevo. Mercedes se acercó con una bandeja de café. ¿Pensando en don Ricardo? Siempre, respondí. ¿Sabes? A veces todavía no puedo creer que todo esto realmente pasó, que hace un año estaba sentada en una acera con una maleta rota, pensando que mi vida había terminado. Y en cambio, dijo Mercedes con una sonrisa, apenas estaba comenzando. Tenía razón. Mi vida con Martín no había sido vida, había sido supervivencia. Pero esto era vivir de verdad, construir algo significativo, ayudar a otros, honrar la memoria de mi padre, abrazar la segunda oportunidad que el destino me había dado de la forma más inesperada. Todavía había días difíciles. Todavía extrañaba a mi padre con un dolor físico. Todavía me preguntaba qué habría dicho sobre tal o cual decisión. Pero también sabía que él estaría orgulloso, que dondequiera que estuviera, miraba y sonreía. Porque yo había cumplido mi promesa. Estaba viviendo. No solo sobreviviendo, sino realmente viviendo. Y esa acera donde me senté hace un año, rota y perdida, ahora se sentía como el punto de partida de todo. El lugar donde terminó la mujer que había sido y comenzó la mujer que estaba destinada a ser. Valeria Sandoval, empresaria, filántropa, hija de Ricardo Sandoval, pero sobre todo, sobreviviente, luchadora, mujer que se negó a quedarse abajo cuando la vida la tumbó. Y eso, me dije mirando el atardecer desde mi terraza, desde mi casa, en mi vida que finalmente era mía, eso era más que suficiente.